Bien, continuando con este análisis sobre el cuerpo sin órganos, vamos a entrar a una relación entre esta noción, este concepto y el arte, la creación y el performance. ¿Cómo se ve esto en este campo de la creación, el arte y el performance? Desde mi interpretación, desde mi investigación y desde también lo que yo he trabajado y lo que he analizado. Tengamos en cuenta que para entrar a esta parte es muy importante tener como base el video anterior, acá queda por si acaso. Esta relación la quiero plantear desde algo que para mí es común tanto al cuerpo sin órganos como al arte, la creación y el performance, y es el quiebre en tanto los paradigmas de significación, las realidades dominantes de significación, ese escape, digámoslo así, esa salida a los sistemas de relaciones que establecen significaciones y que establecen inscripciones de interpretación ya preestablecidos o, vuelvo y repito, paradigmáticos. Y en ese sentido, el arte también altera esa forma de relación, replantea esa forma de relación y vuelve a lo micro, a ese lugar particular de enunciación. Y este texto precisamente que está en el libro Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, me parece muy coherente y quiero empezar por este texto. ¿Por qué no caminar con la cabeza, cantar con los senos nasales, ver con la piel, respirar con el vientre? Cosa simple, entidad, viaje inmóvil, visión cutánea, yoga, Krishna, experimentación. Esta parte nada más del texto para mí es muy coherente, es muy interesante en su relación con lo que plantea y propone el arte, que es, insisto, ese cambio de paradigmas, ese cambio de relaciones con el mundo y ese cambio de relaciones a partir incluso de los roles que están ya inscritos, predeterminados, obligados prácticamente y que nos permiten reinscribir, replantear, crear nuevas formas de relación incluso con el mismo cuerpo. Creo que también altera esa noción centralizada, paradigmática, incluso occidental, digámoslo así, de una racionalidad extrema, donde las partes del cuerpo se supone que responden a ciertas funciones. Claro que esto también está en lo metafórico, pero no obstante, además del tema metafórico simbólico, en la parte del arte, de la creación, más que ser metafórico, se convierte en situaciones concretas de experiencia, insisto, de creación. Y en ese sentido, entonces, es una posibilidad de descentralizar ese cuerpo como sistema de relaciones, como un sistema de órganos y redescubrir otras formas posibles de expresión, impresión, percepción, relación. El cuerpo como un lugar también de creación para ser redescubierto en otros tipos de enlaces. De hecho, curiosamente, vemos muchos ejemplos de performance que ahorita les voy a mostrar una parte que tienen que ver justamente con esta alteración de las relaciones y volver un poco a este cuerpo como materia prima, como bien decíamos, como cuerpo sin órganos, en tanto que recordemos que los órganos son la organización, el sistema organizado. Y el cuerpo sin órganos regresa a ese punto cero del origen, de lo potencial, de lo intensivo, de lo que se vuelve a recrear y a reinventar desde lo que se entiende en el cuerpo sin órganos como un huevo potencial, como el huevo tántrico, digamos, aquello que origina y en su origen puede plantear otro tipo de relaciones que tienen mucho que ver con la creación. De hecho, aquí hablan de experimentación, que para mí tiene una coherencia muy importante con la noción de creación, experimentar, crear y romper paradigmas. Y en cuanto a este texto que acabamos de leer, que habla un poco de esta dislocación, de esta alteración de un sistema organizado del cuerpo como una estructura ya preestablecida del cuerpo y entonces este cambio donde unas partes del cuerpo cumplen otras funciones, es muy coherente para mí con algunos ejemplos que son hasta literales, incluso con este planteamiento de Deleuze y de Guattari. Y este es un ejemplo, el ejemplo del artista Stelarc, cuyo nombre es Stelios Arcadio, que comienza con un proceso en este proyecto que lo logra finalmente en el 2006, porque ya es donde logra convencer a un cirujano que le permita, le ayuda, que le colabore a hacer pues una cosa tan extraña como esta, y es colocar una oreja en su brazo. Entonces, qué curioso esto con la relación de cuerpos y órganos, que también es curioso esa articulación y es de señalar que en el performance, en el arte, muchos proyectos de arte y cuerpo, body art, etcétera, han buscado un poco esta relación de la alteración de los sistemas preestablecidos del cuerpo, incluso en el sentido orgánico, y buscar un poco esa desestructuración en, en términos de las funciones y la articulación de estas funciones. Claro que Stellar parte de una idea de la relación del cuerpo con lo tecnológico. Claro que en el caso de Stellar, él plantea fuerte esta relación donde el cuerpo humano prácticamente llega a un límite y la tecnología le permite expandirse y está todo el tema cyborg, está el tema de la máquina, hay muchas relaciones interesantes, incluso conceptuales, entre planteamientos de Deleuze y Guattari
y los planteamientos artísticos, en este caso de Stellar. No estoy diciendo para nada que haya una relación consciente, pero son articulaciones interesantes que nos pueden servir como ejemplo de cómo esta idea de una alteración de lo corporal, de un posible cuerpo sin órganos, se lleva en este caso al arte, al body art, al performance, en fin, a muchas posibilidades del arte y de la creación. Y en este caso, el mismo Stellar plantea que lo que significa ser humano no dependerá dentro de poco de tu estructura biológica, o sea, de este cuerpo con órganos, sino tal vez del conjunto de la tecnología a la que nos conectamos o tenemos insertada en el cuerpo. De hecho, Guattari venía antes ya planteando algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la tecnología, con elementos también casi que anexos al cuerpo en otros textos que él trabajó, de los cuales comentaremos ahorita algo. Y en este caso, esta oreja plantea Stellar, dice que no es para él, que él tiene dos buenas que funcionan, que esta oreja sería un audífono a distancia para gente que esté en otro lugar. Quien quiera podrá seguir mis conversaciones o escuchar un concierto al que yo asista donde quiera que estén. Además, un dispositivo GPS les permitirá saber dónde se encuentra esta oreja. Sí, pues bien, este ejemplo me parece muy curioso desde el arte, como este hay varios, que justamente parece que aterrizaran esta idea tanto del cuerpo sin órganos como de muchos elementos, muchos conceptos que atraviesan Deleuze y Guattari en esta cuestión, esta relación con el cuerpo, esta relación con lo maquínico también. Y en este caso también tengamos en cuenta que Guattari, curiosamente, en su libro Caosmosis, toca elementos tales como la más media, la informática, la robótica, la telemática, y viene avisando y advirtiendo de esta relación de la tecnología, donde prácticamente cuerpo y tecnología van a terminar en una suerte de simbiosis, digámoslo así. Personalmente tengo trabajos performáticos, laboratorios de cuerpo, experimentos que he hecho y demás, justamente que buscan esta alteración, esta inversión de las relaciones del cuerpo en un posible cuerpo sin órganos, que además también reestructura las formas de relación en tanto que debería ser cada parte del cuerpo. Y un poco cuando leemos este texto, me acuerdo de este trabajo que hice, donde está la relación de hacer con la cabeza, pensar con las manos, y prácticamente lo que se hace es que cada parte de estos textos se escribe con una parte diferente del cuerpo, se buscan sensaciones distintas con el cuerpo, se altera la relación, digamos, de lo que debería ser el instrumento de la pintura y demás, bueno, acompañado por videos y con otros elementos también tecnológicos precisamente, y es que la experiencia resulta justamente de esta relación, digamos, desestructurada de las partes del cuerpo. Y es muy importante porque aquí hay una contravía a lo que sería prácticamente la estructura del cuerpo tal como paradigmáticamente la entendemos desde Occidente en gran medida y desde una educación que nos centra en un lugar donde, por ejemplo, la razón del cerebro es lo más importante y donde se nos dice y se nos estructura qué hacer con el cuerpo, cómo utilizarlo, cómo funcionar con él, qué movimientos deberíamos hacer y cuáles no. El arte, el performance y muchas otras formas de creación, muchos otros modos de creación que reindagan, que buscan relaciones distintas con el mundo desde el cuerpo, van un poco a desestructurar este sistema paradigmático del cuerpo, y no es una cosa absurda, es una cosa real e incluso posible, y cómo las nociones de lo sensorial también se amplían, se transforman, y cómo también vamos más allá de la visualidad, quizás de la escucha, quizás del lenguaje estricto, el significante, como diría alguna vez Guattari, y vamos a significados que trascienden más allá incluso de los mecanismos establecidos, normalizados en nuestra cultura, en nuestra tradición, en lo paradigmático, en lo, digámoslo así, lo occidental, aunque eso es bastante relativo, pero bueno, estos mecanismos estructurados y definidos, paradigmáticos, repito, de relación y de comunicación, y sobre todo de creación y de reinvención. El cuerpo puede ser muchas cosas posibles, puede tener muchos tipos de relación diversos si volvemos al cuerpo como algo de origen, como una materia prima, y nos soltamos un poco de esos órganos como un sistema que nos encajan y que nos limitan a un único modo de funcionamiento y de relación, como una semillita que viene en nuestro interior, digámoslo así, y sobre la cual empezamos a colocar capas de cemento y capas de cemento y capas de cemento. ¿Quién coloca esas capas de cemento? Las coloca el exterior, las colocan otras personas, nuestros padres con sus angustias, nuestros maestros y maestras con sus proyecciones también, las construcciones externas que se van incorporando y que van definiendo supuestamente quiénes somos o quiénes deberíamos ser.
y capa tras capa tras capa llega un momento en que hay un volumen tal que ni siquiera reconoce uno ya lo que venía en sí. Y eso se endurece, ese cemento se endurece y llega un momento en que configura algo que es un cuerpo establecido en un sistema, pero que prácticamente es una construcción que incluso nos inmoviliza, nos deja rígidos, no nos deja estirarnos, no nos deja liberarnos, no nos deja buscar otras maneras, incluso de movernos, de reinventar nuestro cuerpo. Y en ese sentido, entonces, romper este cuerpo con órganos, destruirlo, es prácticamente coger un mazo y quebrar ese cemento que se ha puesto muy rígido, que se ha endurecido al punto tal de que no nos permite vernos. Entonces, quebrarlo, liberar, romper y regresar a lo que sería ahí sí una especie de cuerpo sin órgano. Al quebrar esas capas, esas estructuras que prácticamente son las significaciones impuestas, superpuestas sobre lo que sería nuestra materia prima, nuestro punto origen, nuestro punto inicial, entonces desatamos las intensidades. Lógicamente, si vamos a esta idea, que para mí es muy clara con respecto al cuerpo sin órganos, que es esta noción del huevo que ya contiene un cuerpo, aunque aún no tenga órganos, porque contiene la potencia de un posible cuerpo, que es la intensidad pura, que es lo que puede ser, que es la posibilidad, que es el deseo que no tiene carencia, que es el deseo que no tiene meta, que es el deseo que se puede realizar desde sí mismo. Ahí está la intensidad. Y al quebrar, insisto, todas estas capas que nos envuelven, se destapan las intensidades. Dicen ellos entonces que el cuerpo sin órganos hace pasar intensidades, son intensidades, vibraciones, prácticamente energías. Las produce en un espacio a su vez intensivo, inextenso. Ojo, pero aclaran que el cuerpo sin órganos no es espacio ni está en el espacio, es materia, y ahí es donde yo voy a estirar el cuerpo como lugar, como materia prima, como una tabula rasa, como que yo me desprendo de todas las significaciones supuestas que se han incorporado sobre mí, culturales, políticas, que existían cuando ya yo nací, cuando yo llegué, y de alguna forma se inscribieron y me cubrieron, y un poco en el performance también lo que se intenta, y en el arte también, pero el performance es muy importante en este sentido, lo que se intenta es designificar, asignificar, tratar de liberarnos de esas significaciones, de esas suposiciones y volver al cuerpo como materia en sí, como algo que desde sí mismo nos va a hacer descubrir, nos va a permitir ver todas las posibilidades intensas de lo que es la materia en sí misma. Por supuesto que esto es también un intento que prácticamente es utópico, como bien dirían Deleuze y Guattari. No se llega completamente a este cuerpo sin órganos porque las significaciones ya nos configuran, pero hacer el intento y lograr liberarnos por lo menos de una buena parte de esas capas es un trabajo, es un ejercicio necesario para redescubrirnos, para iniciar nuevamente en esa materia intensa no formada, ¿sí? En ese grado que no es el de las materias ya producidas, sino lo no estratificado, la matriz, el origen, la intensidad que es igual a cero. Por eso yo en mis talleres hablo del punto cero, porque es el punto inicial. No tiene adiciones, no hay un 1, un 2 o un 3. Aún no se han sumado significaciones. Volvemos al origen, volvemos a aquel momento casi de la inocencia, de la ingenuidad, donde yo tomo un elemento, tomo un objeto, abro los ojos por la mañana y miro la realidad, miro el paisaje como si lo viera por primera vez, reconozco mi cuerpo, lo toco. Esos son ejercicios performáticos, corporales que se hacen en muchas prácticas, incluso de taller, donde uno redescubre. No pensemos e intentemos liberarnos del funcionamiento para el cual fue establecido esta mano o la significación que se incorporó sobre esta mano. Solamente son tendones, es una piel, es un cuero, y yo la tomo, la palpo, la intento redescubrir, intento ver todos los movimientos posibles que no estaban preestablecidos en mi normalidad, que no son los de la rutina, que no es como camino y me muevo todos los días, porque ahí está el marco, digámoslo así, de la significación. Entonces, en este sentido, yo lo que intento es recuperar este punto origen, este punto cero, insisto, este punto donde no se han sumado significaciones. Vuelvo a mi cuerpo como un punto cero, lo redescubro, lo palpo, lo toco como si fuera primera vez que me encuentro con él, como si ahora, en este momento, estuviera como el huevo
empezando a ser potencial, volviendo a lo que sería el punto de partida, volver a nacer en cierta forma. Entonces esta mano, más allá de lo que signifique o las funciones para las que fue, que se establecieron sobre ella, según un rol, según una sociedad, si es una mano masculina, ¿qué debería hacer? Si es femenina, ¿qué debería hacer? Si está en una clase social, ¿qué debería hacer? Si no, ¿qué debería hacer? No, esa mano no está inscrita realmente en significaciones, es un lugar, es una materia, son tendones, son ligamentos, son huesos, es piel, es sensación, y yo la vuelvo a descubrir y miro todas las posibilidades incluso de movimiento, de volver a inventarla, de volver a crearla. Lo mismo hago con mi cuerpo y eso se hace en talleres corporales, en talleres performáticos, donde lo que se intenta es salirme de ese marco rutinario normalizado de un sistema de relaciones que implica que mi cuerpo se mueve de una manera, camina de una manera. Y es que el cuerpo tiene muchas posibilidades. Si regreso a ese punto cero, yo les recomiendo, sean artistas o no sean artistas, no hay que estar en el campo del arte ni pensar que estamos locos o no estamos locos. Juguemos con nuestro cuerpo, redescubramos nuestro cuerpo. Es importante volver al cuerpo como aquella instancia inicial, originaria, y veamos todo lo que puede hacer nuestro cuerpo. Y de ahí también veamos todo lo que podría significar como potencia, como intensidad, como volver esa materia prima que empieza a develarnos desde sí misma todo lo que podría ser. Y quizás se convierte en un océano, quizás deviene jungla, quizás deviene cuerpo terrestre, cuerpo animal, cuerpo ave. Esas posibilidades empiezan a surgir cuando yo entro a lo que sería el punto cero y trato de liberarme de todas las significaciones que me ubican en un lugar preestablecido. Por eso tratamos al CSO, al cuerpo sin órganos, como el huevo, lleno, anterior a la extensión del organismo y a la organización. Entonces recuerden que hay dos medidas o dos dimensiones, la de la extensión que nos implica un lugar de llegada, una medida, una forma de crecimiento, y por otro lado la que tiene que ver con no la extensión, sino la intensidad, antes de la extensión y antes sobre todo de la organización que nos establece un sistema de relaciones del cual ya hemos hablado anteriormente. Volver antes a la formación de los estratos, lo que va estableciendo capas, esas capas que decía que nos van cubriendo esos estratos que van definiendo, configurando unas capas de relación que implican roles más allá de lo que es la parte primaria, primordial, esencial del cuerpo y de la existencia misma. Volver al huevo intenso que se define por ejes y vectores. Tantra. En mi trabajo performático, en mi experiencia también he tratado de hacer esta indagación, esta búsqueda, cómo romper este sistema de significaciones, esto que se incorpora sobre nosotros, en este caso a través quizás de la ropa, como un asunto también de aquello que nos define culturalmente, socialmente y demás. Y hay una metáfora, hay un símbolo que también es acción concreta, que es destruir la ropa, apuñalarla, y es ese rompimiento de ese cuerpo, de esos órganos, de ese cuerpo con órganos. Entonces, en este caso, primero hay como un quiebre, un rompimiento, insisto, desgarramiento de la ropa. Y en ese sentido es como pensar que algo tiene que morir para volver a ese origen, digamos, inicial. En muchos casos es tenderse después de liberar la ropa que me cubre completamente y en este caso tenderme con una ropa blanca para que las huellas de las personas configuren una nueva identidad. Pero aquí también vuelvo como ese origen, a eso micro, a la relación directa con la persona, pero también a eso inicial, a ese huevo tántrico, ese color blanco del cual puede surgir todo. Y lo que estoy intentando es de liberarme de nombres, de identidades, de clasificaciones y volver a esa esencia que podría ser potencial. Precisamente después de quebrar esta ropa, desgarrar la ropa, que es como romper estos mecanismos significativos, estas realidades de identidad, esto que nos cubre, esto que ha sido de todas maneras una construcción, después de liberarlo, tiendo el cuerpo casi que yendo al punto cero, en un trabajo que implica también una conexión conmigo, pero también una liberación al mismo tiempo. Y este cuerpo que se acuesta como cuerpo cero es intervenido, reconstruido, reconfigurado con muchos materiales, materiales sanos, materiales a veces un poco hirientes, materiales de color, hay ahí para coser, para desgarrar, para pintar, para ensuciar, en fin, y viene todo el público con todas las manos y hay una construcción acá sobre este cuerpo y yo estoy buscando acá, estoy en esa búsqueda, en esa intención de intentar encontrar
Quizás ese cuerpo sin órganos que al despojarse de los órganos y volver a reencontrarse se reconfigura como un cuerpo potencial. Y aquí surgen una cantidad de cosas, una cantidad de significaciones. Las personas empiezan a intervenir, pero es curioso porque surgen significaciones pero asignificantes. Quiere decir, las personas que intervienen acá trabajan con el instinto, trabajan con la intuición, están libres para intervenir en mi cuerpo como quieran hacerlo. Y en este sentido, entonces, la idea justamente es lo que yo pienso que es la esencia del asunto. Y es liberarnos de lo que se ha inscrito sobre nosotros y sin mucha racionalidad, sin mucha racionalización, no pensando en un significado que después será representado, no en un concepto que veo como expreso, no en un símbolo que trato de construir o configurar, sino desde la sensorialidad, desde el instinto, desde casi que lo animal podría ser. Empezar entonces a abrir todas las posibilidades, a romper todos los límites. Y en este caso esto es lo que sucede en esta construcción que sí llega a ser colectiva al tiempo que es personal, individual y micro. Tenderme allí es liberarme de los órganos y volver a ser una tabula rasa, una piel dispuesta, una piel abierta a ser reconfigurada con múltiples posibilidades de significación, al mismo tiempo que no hay significación previa, con muchas posibilidades de metaforización también, con muchas intensidades y con todas las potencias que los demás cuerpos encuentren y desaten aquí. Volviendo a estas capas que se superponen y que van configurando otra cosa, vamos a acudir a este ejemplo de Olivier de Sagazan. Curiosamente aquí hay una relación muy interesante. En este caso se inscriben, se superponen, se incorporan elementos, no se depuran, no se liberan, sino que por el contrario se incorporan más capas y más capas y más capas. Lo curioso es que en este caso, en esta incorporación de capas, justamente se va llegando para mí a otro cuerpo sin órganos. Quiere decir que de tantas capas que se incorporan, el cuerpo llega un momento en que se asignifica, deja de ser un cuerpo específico, ya no es un cuerpo humano, un cuerpo masculino. Prácticamente es un devenir de muchos cuerpos posibles, de muchas cosas, de muchas formas de existencia diversas, distintas, y en este sentido también es muy curioso porque al final se llega a un híbrido de posibilidades, se llega a lo potencial, pero no desde el restar, sino desde el sumar. Se llega a algo que podría significar potencialmente muchas cosas, sumando justamente capas y capas que llega un momento en que nos llevan igual por otra vía a lo que yo considero que podría ser un cuerpo sin órganos, es un cuerpo desorganizado. Es un cuerpo que no se puede localizar, especificar, determinar, estructurar, ubicar en un espacio determinado de relaciones, insisto, de significación. ¿Será entonces que también tantas capas asignifican? ¿Nos llevan también ese proceso del cuerpo sin órganos? Otro ejemplo entonces aquí de la creación y el performance, donde definitivamente la desestructuración de este cuerpo inscrito en un sistema se da a través de la creación y deviene cuerpo ritual, cuerpo animal y hasta quizás un no cuerpo. Y curiosamente, precisamente como se libera de todas estas capas, entonces vuelve al cuerpo significado, al cuerpo identidad, a el cuerpo nombre masculino, rostro definido, a Olivier de Sagazan. Otro ejemplo muy importante, Marina Abramovic, año 74, ritmo cero. Curioso que se llame ritmo cero, muy relacionado al punto cero. Y cuando este cuerpo se ofrece para ser intervenido, para que haya cualquier cantidad de relaciones posibles, intensas, hay una búsqueda, me parece a mí aquí también, de un cuerpo sin órganos, porque llega un momento en que no hay una racionalización, no hay intervenciones que estén establecidas sobre un sistema de significación. O podría empezar por ahí, pero termina siendo cualquier cosa lo que sucede. Se asignifica el cuerpo, posiblemente, o por lo menos tengo esa pregunta o esa hipótesis. ¿Será que en esta acción, al incorporar tantos elementos de intervención sobre el cuerpo, llega un momento que se llega a un cuerpo sin órganos, o ella está partiendo desde ese cuerpo sin órganos? ¿Qué cuerpo termina siendo este? Es muy interesante esta relación, sobre todo, insisto, claro que es ritmo cero porque ella está quieta, pero aquí también la quietud implica volver a un punto cero, a un punto inicial de la acción. Y hay que tener en cuenta que en los años 70, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte de lo performático a indagar el cuerpo, incluso desde escarbar, prácticamente que desde relaciones también con elementos del masoquismo, que lo vamos a revisar acá en este video,
pero sí también escarbar, quizás herir, quizás cortar, quizás lacerar, pero todo en tanto hay que desentrañar aquello que es el cuerpo como materia, como cuerpo sin órganos. Bien, solo algunos ejemplos porque realmente serían muchos ejemplos desde el arte en la relación con el cuerpo sin órganos o esta cuestión también de lo molecular. Y en este caso tenemos a Francis Bacon, que además aparece siempre como relación de imagen en cuanto a los textos del cuerpo sin órganos y en este caso la cuestión de la construcción pictórica con respecto a este cuerpo ha significado, a significante, destruido, deconstruido, en fin. Bueno, un artista muy relacionado con el expresionismo, con esta cuestión de la enfermedad, el dolor, incluso la muerte o algo cercano a la muerte. Trabajaba a partir de fotografías, incluso de otros cuerpos o de cuerpos de amistades y demás, pero buscaba este no cuerpo, esta relación también de desfiguración que busca, insisto, designificar el cuerpo. Contemporáneo justamente con Deleuze y con Guattari. Precisamente vivió unos cuantos años porque tengamos en cuenta que en este caso Bacon nace en 1909 y muere en 1992, justamente en Irlanda. Entonces sí, contemporáneo y muy relacionado con incluso el momento en que se publica Mil Mesetas y en que se desarrollan todos estos pensamientos. Pero además tengamos en cuenta que en este caso también hablamos de alguien que practicaba el masoquismo, era masoquista, además de toda la situación de homosexualidad y todo el asunto, la resistencia que como cuerpo desde su sexualidad también presentó durante toda su vida, la manera en que resistió, la manera en que se puso al límite, al borde. Y esta relación con el masoquismo es interesante porque recordemos que precisamente Deleuze y Guattari siempre relacionan el cuerpo sin órganos con el masoquismo, lo cual, como decía, vamos a desarrollarlo quizás en un video que además de hay uno que puedo compartirles acá nuevamente para que complementemos esta relación con el cuerpo masoquista. Este es un ejemplo muy interesante del artista Jaime del Val, artista español contemporáneo, gran artista que utiliza elementos de multimedia, elementos de mediaciones digitales, tecnológicas, el concepto de cyborg también, y algo que él denomina metabody, que es aquello que va más allá del cuerpo, los contagios afectivos, estados de relación, sonoros, corporales y demás, y esta cuestión también de reutilizar los elementos, los objetos, incluso tecnológicos, para que el cuerpo no sea el medio de ellos, sino que sea el medio del cuerpo. Y él va a lo micro, él va a lo micro, él va a lo molecular, a lo interno. En este caso, por ejemplo, cuando él se coloca estos proyectores que coloca sobre su cuerpo, en este caso lo que hace es que hay unas cámaras pequeñas que toman pequeñas partes de su cuerpo, pero también internas incluso, y lo que hace es proyectarlas y llevarlas a lo macro. Interesante esto de cómo lo molecular, lo micro, la cámara que toma algo pequeño también se proyecta en lo molar, en lo macro, en lo grande. Y en este sentido también hay algo muy interesante y es cómo la cámara, que es algo que vigila, algo que controla el cuerpo, se convierte en este momento en una liberación de lo íntimo, una liberación de lo pequeño. Y es volver al cuerpo en sí, al cuerpo pequeño. De hecho, el proyecto que más quisiera hablar en esta relación con lo molecular y del cuerpo sin órganos es estas imágenes que ven en blanco y negro, que es algo que él llama microdanzas. Son acercamientos y son proyectos donde justamente es aquello micro, aquello pequeño, aquello cercano en el cuerpo, como esa danza del pliegue, como esa danza de la piel, y crea acercamientos entonces que lo que hacen es precisamente no plantear un cuerpo como una cartografía definible, sino más bien como el aspecto, el detalle, como aquello micro, como aquello pequeño. Justamente lo que está planteando con esto es que la distancia, la cartografía y el cuerpo como una homogenización, como algo que se puede ver desde afuera. Justamente lo que está planteando con esto es que ese cuerpo visto en la distancia, como una cartografía, como una imagen que se puede perfilar, es un cuerpo controlable, es un cuerpo dominable. En este sentido, incluso identificable o clasificable en términos de género y demás, pero acá en este pliegue, en esta partecita de acá íntima, pequeña, micro, donde solo hay dermis o epidermis, donde hay poros, donde solo hay textura, en esa parte donde está el género, donde está la identidad, donde está la nacionalidad. Entonces hace esos trabajos que ven acá en la foto en blanco y negro, que son estas microdanzas de las partes, insisto, pequeñas, pequeños movimientos, aquello molecular del cuerpo. En los años 60, 70, el arte desde el cuerpo fundamentalmente retoma esto del cuerpo molecular, vuelve al cuerpo como singularidad, al reconocimiento del cuerpo propio, al cuerpo que está allí presente, sintiente, y en este sentido pues hay muchos ejemplos, podríamos poner varios. Este es Vito Acconci, un artista italiano
que justamente en el año 70 hace esta acción que es marca registrada, que es la automordida, es morderse él mismo y después grabar esta mordida como la marca registrada. También tiene que ver con la cuestión del cuerpo, de lo artístico, pero esa marca registrada me llama la atención porque es como la marca única, es como la huella, ¿cierto? Como aquello que define o que caracteriza, identifica a un cuerpo particular, la marca única y propia. Aquí tenemos algunas imágenes de estas microdanzas de Jaime del Val, de este artista español, como una secuencia, ¿no? Ahí lo ven, y son eso, son capturas de esas pequeñas partes del cuerpo que se convierten en una geografía, en una materia en sí misma. Prácticamente es eso, es no ir a la distancia de un cuerpo que puede ser cartografiado, sino acercarse a aquello pequeño, aquello micro, esa micropolítica del cuerpo en pequeña dimensión. Es un trabajo muy interesante que va justamente a reconocer aquello que no es clasificable en el cuerpo y que plantea justamente una especie de liminalidad a partir de lo micro. Claramente en toda esta época de los 60, esta revolución del cuerpo que sí tiene que ver con la revolución hippie, que fue en cierta forma masiva, pero después veremos en un comentario que dejaré para el final de este video, y es la cuestión de que esto masivo es el resultado de una revolución molecular. Recordemos también que Guattari estuvo relacionado con esta época de la revolución del 68 en Francia y que justamente se hablaba de estas singularidades que se revelan. En este sentido, incluso las revoluciones sociales, corporales, de esta época de los 60 y los 70 parten justamente de la toma de posesión de un cuerpo en particular. Y aquí, por supuesto, que hay una relación lógica con todas las cuestiones de acción, en este caso el accionismo vienés, y fundamentalmente este artista Günter Bros, nacido en el 38, que hace estos experimentos corporales prácticamente durante la década de los 60, y aquí hay sí un quiebre del cuerpo como significación, un retorno al cuerpo como materia prima, decíamos ahorita, como tabula rasa, y desde la noción también de la singularidad del cuerpo en sí, el autorreconocimiento. Puede ser a través de la laceración, podría ser, pero igual, la laceración en sí es una forma de autorreconocimiento. De hecho, también hay una relación aquí, una conexión con las prácticas masoquistas, en este caso desde el arte y el performance. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Günter Bros también hacía dibujos, hacía pinturas, manejaba lenguajes gráficos, escribía. Entonces uno ve sobre todo este trabajo, pero el trabajo de dibujo de hecho es muy interesante, y es muy justamente muy revelador del cuerpo, incluso a través no solamente de la acción directa, sino también de la representación. Pero es un muy buen ejemplo de lo que es este retorno al cuerpo en sí mismo, al cuerpo como materia, a un cuerpo sin órganos que se redescubre y que se resignifica a partir de justamente una primera asignificación, romper las significaciones e ir al cuerpo y reconocerlo como lo que es, desde el dolor, desde la misma sensorialidad y también desde escarbar ese cuerpo, penetrar en él. Justamente aquí tenemos algunos dibujos de Günter Bros, muy interesantes, como les digo, de hecho gráficamente con muchísimas cualidades, y bueno, es muy fuerte porque precisamente aquello que no era posible hacer en la fisicalidad, en la relación directa, concreta, anatómica de un cuerpo, pues a través del dibujo sí era posible hacerlo. Entonces miremos qué es esta destrucción prácticamente, esta liberación del cuerpo que vuelve a ser una materia prima inicial, prácticamente un cuerpo sin órganos, como decíamos. Otro ejemplo también es Bruce Nauman, también de la época, y pertenece, insisto, a esta generación que desde los años 70 comienzan a partir del arte conceptual y a partir de las relaciones también con el espacio, la acción, el cuerpo, a retornar una indagación del cuerpo. Estas son algunas de las imágenes de una serie de trabajos que él realizaba que tenía que ver con esa cercanía, con ese volver a lo micro, a lo puntual, a lo directo, pero también, como decíamos, redescubrir, jugar a explorar el cuerpo prácticamente como una especie de niño que se encuentra con un juguete por primera vez. La materia, el estiramiento, la piel, la tensión. Bruce Nauman empieza como un artista que desarrolla trabajos corporales, prácticamente bitácoras en su taller, relaciones con su espacio íntimo, con su espacio privado, búsquedas, indagaciones, etcétera, casi que juegos performáticos con una cámara de testigo, y poco a poco esta cámara se va convirtiendo en un elemento fundamental a partir del video, a partir de la edición, y empieza a involucrar también elementos de sonido, videoinstalación, y es uno de los artistas más importantes en el campo del videoarte y la videoinstalación, y todo este tema de la instalación que él hace después con luces de neón, con elementos lumínicos, en fin, con un poderío plástico y visual muy impactante.
Son muchos los ejemplos en esta relación con los años 70 y veamos la relación también 60, 70, nacimiento de este concepto de lo molecular, la relación de Guattari con la revolución en Francia en el 68, la relación con las situaciones políticas y sociales y demás, y también cómo en esa misma época empiezan a movilizarse estas situaciones de cuerpo que empiezan a reintegrarse, a explorarse, a reinventarse y que regresan, insisto, a esta esencia existencial del cuerpo. Y son muchos los ejemplos en el campo del arte en esta época. Tenemos todo lo que pasa con el extremismo vienés, el movimiento Fluxus. Posteriormente tenemos John Baldessari, todos los trabajos de Marina Abramovic. Tenemos después artistas que llegan incluso de mi tierra, de Cuba, como Ana Mendieta, que también vuelve a esta cuestión del cuerpo, indagación del cuerpo y demás. Tenemos muchísimos ejemplos entonces que dan cuenta más bien de una época, de una década y de una exploración que empieza a ser naciente como este huevo intenso que empieza a surgir tanto en el arte como en la sociedad. Seguiremos entonces analizando estas relaciones, estos ejemplos también incluso personales y a partir de estos entrecruzamientos entre arte y pensamiento filosófico, sobre todo a partir de estos conceptos de lo molecular, el cuerpo sin órganos, el rizoma y demás. Y ya seguiremos entonces con una parte siguiente desarrollando este tema.